morning, Vietnam. Desde Buenos Aires y para todo el mundo damos inicio a una nueva emisión del Noticero, programa número 135. 135 en este último Noticero del 2023. Así es, para celebrar justamente porque compartiremos noticias de Argentina y de todo el mundo en estas 2 horas que tenemos por denominadas Noticero. Mi nombre es Diego González y les estaré acompañando a ustedes y del otro lado para informarles. Bueno, informarles yo no tanto, sí, palabras de especialistas entre los que tenemos acá dentro del estudio ya al señor Pablo Velázquez, al quien saludamos y lo podrán visualizar. Hoy muy facha, todo en tonos ocres, tierras, neutros. Ocres, mostaza, buen día, perdón. Ocre, mostaza. Te dejaste llevar. Mostaza chirle. Sí, todo muy a tono, incluyendo pantalón que ustedes no podrán ver, lamentablemente, todo luqueado. Y no hoy. lo van a ver tampoco. Y no lo van a ver, ¿sí? Porque él viene por las noticias, por la información, no viene a tirar facha. Claro. Pero bueno, Pablo, también del otro lado, vos los ves, el resto que está visualizando y disfrutando del Noti, no, pero del otro lado del vidrio tenemos a Vicky Duclos Cibuet en el manejo de redes y de comunidad. Vayan ya mismo a las redes ahí a seguirnos, si no lo están haciendo, y enterarse de todo. Por supuesto, también la producción general de este noticero es, si no hay Nahuel y Cela, ¿qué sería de todos nosotros? Así que, bienvenida para él. También hoy se trajo 2 pan dulces. Así, pintó. 2 pan dulces bajo el brazo. Se puso la 10, pero de una manera... Tremendo. Encima con ahí colorcito frutita brillantada arriba, colorcito verde, todo. Bueno, y por supuesto completa la mesa del otro lado del vidrio del mostrador, Santino Richard en la operación técnica. De mi confianza. Por supuesto. Bueno, sin perder tiempo vamos a comenzar con las noticias, pero una pregunta que tal vez ya te la hice a fines del año pasado, no sé, porque suelo preguntarlo para esta época. Pan dulce sin fruta brillantada, pasa de uva, frutos secos, nada de nada. Mirá, casi toda la vida fue un no rotundo. Últimamente estoy un poco más abierto a muchas cosas, como berenjena al escabeche, otro tipo de cosas que no solía comer nunca, y en eso entra también el pan dulce. ¿Con? Con fruta le estoy dando una oportunidad. Bien. Así que ahora le voy a dar otra ¿Y oportunidad. pasa de uva? No, jamás. Hay límites. Todavía hay límites. A mí me gusta de frutos secos. Bueno, sí, frutos secos sí. Lo que pasa es que, bueno, cuesta Sí. una moneda más, pero sabe que una castañita de cayú arriba, una almendrita en el medio, vale. Del otro lado, Santino hizo gesto, algo, pan dulce, ¿en qué modalidad? ¿Nada? ¿Ninguna? ¿No te gusta el pan dulce? No me gusta el pan dulce. Bueno, ese es un nuevo formato de... Es que es todo un tema. Yo creo que está súper instalado que a todo el mundo le gusta el pan dulce y para mí hay mucha gente a la que no le gusta el pan dulce. Es un pan tan rico. Bueno, sorprende. Y después, bueno, seguramente le preguntaremos a Vicky, a Nahuel, pero bueno, ahora ya que lo tenemos dentro del estudio a Pablo, vamos a aprovecharlo al máximo porque justamente hay noticias relacionadas con la actualidad argentina y para ello justamente tenemos el Semanario de Derechos Humanos. Con la actualidad y también con la actualidad justamente de los derechos humanos, cosa que viene bastante tranquila últimamente. Eso es ironía por si alguien no lo entendió. Sí, obvio, por si no tienen segundas lecturas es ironía. Bueno, vamos a hablar de la ley ómnibus. La verdad que podemos hablar de otros temas, pero me parece que hay mucho por desmenuzar y por hablar sobre estas cuestiones. Es el proyecto que el presidente Milei presentó que declara la emergencia pública en varios aspectos, en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa tarifaria, energética, sanitaria, administrativa, social, hasta el 31 de diciembre de 2025. Y que tiene, bueno, múltiples aristas analizables por cada una de estas emergencias que están planteadas. Perdón, Pablo, que te interrumpa. Sí. Hay que aclarar porque en las últimas horas hubo mucha confusión en creer que el DNU, que entró en vigencia justamente hoy, el decreto de necesidad de urgencia, tiene relación algo con la ley ómnibus, como que todo es... No. Son 2 cosas por separado. El decreto de necesidad de urgencia es el que entró en vigencia hoy. El proyecto de ley ómnibus es un proyecto enviado justamente para ser aplicado. No es que es lo mismo. Exactamente. Tiene algunas vinculaciones, Por supuesto. pero tiene también en cuenta, y esto es importante lo que aclarás, porque esto necesariamente tiene que ser aprobado por el Congreso para poder ser puesto en vigencia. En cambio, el DNU puede quedar en vigencia si no hay un rechazo unánime de ambas cámaras.
del Congreso, tanto de senadores como de diputados. Pero efectivamente, como decías, está en vigencia a partir de hoy. Volviendo a la ley Ómnibus, todas estas aristas que son analizables y que son profundizables porque toca realmente muchos, pero muchos aspectos, y se le hizo una presentación súper pomposa y súper con estilo refundador, como muchas dictaduras durante la historia de nuestro país. Quizás el principal aspecto es que el presidente busca con esto concentrar en su figura, en la figura del presidente, la suma del poder público, por lo menos por los primeros 2 años de gobierno, y también que pueda ser extensible hacia todo el mandato. Pero bueno, no va a ser objeto de esta columna este punto en particular, sí lo va a ser el articulado que busca modificar el Código Penal para endurecer los castigos que se llevan adelante contra quienes realizan piquetes, manifestaciones, protestas, reuniones. No sé si pudieron leer la ley o si pudieron leer algún extracto, escuchar algún extracto, pero nos vamos a dar cuenta en el repaso que vamos a hacer ahora que tampoco está muy especificado a qué se refiere, porque se refiere a manifestaciones por un lado y a reuniones por otro, y a veces se refiere a manifestaciones y reuniones y no está especificado muy bien a qué se refiere con cada uno de ellos, pero hay un artículo en particular en el cual esto va a hacer bastante ruido y que seguramente ya lo escucharon. En definitiva, vamos a ver cómo afecta a los derechos humanos y a las libertades democráticas. Entre los artículos 325 y el 347 del megaproyecto se proponen los cambios legislativos en materia de seguridad y defensa. Del 326 al 344 se trata la seguridad interior y del 345 al 347, que era el último que habíamos mencionado, se habla sobre la defensa nacional. Vamos a ir punto por algunos, el tiempo que nos permita el aire. El artículo 331, vamos a comenzar por ese. De este proyecto se define sobre reunión o manifestación, esto que estábamos mencionando recién, y dice que a efectos de este capítulo de la ley se entiende por reunión o manifestación la congregación intencional y temporal de 3 o más personas en un espacio público con el propósito del ejercicio de los derechos aludidos en la presente, que no los alude en ningún momento la ley, pero se entiende que se está refiriendo a cualquier tipo de protesta o manifestación que se pueda llevar o a alguna reunión de 3 personas. Tiene tintes de disparatado esto, porque en todos lados se reuniones de 3 personas. En la parada del colectivo. Exactamente. De hecho, el artículo 333 añade respecto a esto que toda reunión o manifestación debe ser notificada fehacientemente ante el Ministerio de Seguridad de la Nación con una antelación no menor de 48 horas. En dicha notificación deben detallar las características de la manifestación, los datos de las personas humanas o jurídicas que la organiza, detallando nombres propios y datos personales de sus organizaciones, seguramente después para mandar la factura, como hicieron otra vez con la marcha piquetera, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la manifestación, el objeto o finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados. Y el artículo siguiente añade que ante una manifestación espontánea, la notificación establecida en el artículo que acabamos de escuchar debe cursarse con la mayor antelación posible, debiéndose respetar el contenido establecido en dicho artículo. Vamos a poner algo en claro. La policía no va, o al menos vamos a intentar poner en claro y vamos a intentar despejar algunas dudas. La policía no va a estar controlando a todos los grupos de 3 personas que hay en la calle. Suena bastante disparatado y suena bastante ilógico. No lo vamos a descartar tampoco porque la verdad es que ya hay cosas que nos están sorprendiendo demasiado. Pero sí, que esté tipificado, que tenga la posibilidad de estar tipificado en una ley y que pueda permitirse la modificación en el Código Penal, puede permitir que esto sea una carta blanca para ir a buscar en cualquier momento a quienes se pueda llegar a considerar, desde el punto de vista del gobierno o del Estado, molestos, peligrosos, o gente que pueda llegar a causar algún tipo, o que consideren que tenga la peligrosidad para generar algún tipo de desorden o manifestación, protesta en la vía pública, y tiene fines puramente disciplinarios. Caminar de a 3 para algunos va a ser ponerse a riesgo de ser reprimidos por el Estado. No suena muy razonable, pero sí, como estábamos mencionando, que esté tipificado en una ley lo carga de una peligrosidad grande porque justamente es un recurso del cual se puede valer a discrecionalidad del Estado cuando lo considere o cuando lo considere conveniente para sus fines. Del mismo modo, también el tema de la autorización oficial no es un tema menor, porque
La autorización para protestar es un mecanismo burocrático que se le agrega también a este tipo de manifestaciones que, según el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es una forma que tiene el Estado para desalentar y desincentivar también el ejercicio del derecho a la protesta. No lo pueden prohibir, pero sí lo pueden llenar de barreras y burocratizarlo, justamente. Exactamente. Y eso, por supuesto, que es un camino también que cuando se establecen burocracias y se aumentan burocracias, sobre todo desde el Estado, sí o sí necesitas a alguien que ya conozca ese camino. Y un grupo de vecinos que se quiere juntar a protestar, sobre todo ahora, por ejemplo, que se viene el verano, que tenemos nuevamente crisis energética. Exacto, lo pensaba por ese lado, ni siquiera sacándolo con tintes político-partidarios o Exacto. ideológicos, simplemente, no sé, no tenés servicio eléctrico y bueno, como sucede todos los años en el verano en Caballito, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, se reúnen los vecinos para protestar y manifestarse sobre la falta de ese recurso que no tienen. Que aparte es súper común. Este es un ejemplo, es súper común y pasa todos los veranos. A veces pasa más, a veces pasa menos, pero siempre en algún momento del verano hay una parte cortada, por lo general en Buenos Aires, porque los medios nacionales van hacia ese lado, pero pasa también en otros sitios. Calles cortadas, avenidas cortadas por falta de suministro eléctrico de varios días también. Y eso te obliga a tener una contención también incluso hasta, ¿cómo decirlo?, una contención partidaria o de alguna organización que pueda llevar adelante ese tipo de gestiones. Que un grupo de vecinos, la verdad que no lo puede, no es algo que pueda hacer alguien, incluso, vamos a volver al ejemplo de los cortes de luz, o sea, ¿cómo vas a poner, qué vas a hacer? ¿Vas a googlear cómo gestionar una autorización para mandar al Ministerio de Seguridad? Es tener un poquito de sensibilidad para entender la situación en ese momento particular de un vecino o de una vecina. Exactamente, y si lo llevamos y lo extrapolamos a otro tipo de ejemplos y otro tipo de manifestaciones, bueno, esto también a gran escala también tiene el objetivo de desincentivar. Pongamos otro ejemplo, sacando de lo político, partidario, ideológico y demás, que justamente ahí es donde podemos hacer el foco y hacer mayores críticas, pero saquémoslo ahí para mostrar justamente las falencias que tiene una idea de este tipo, que es, por ejemplo, ahora en el verano, los ensayos de murgas para los carnavales, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires también. Exactamente, y eso incluso también hasta puede ser considerado una expresión política, porque de hecho lo es. Sí. Y corre también con peligro ese tipo de reuniones. Por si fuera poco, también se incluye en este articulado o en este punto específico, se define como: ¿qué estuviste haciendo en tus redes sociales últimamente? ¿Estuviste compartiendo convocatorias? ¿Estuviste invitando a movilizar? No a particularmente, concentrarse? pero en algún momento seguro me pareció correcto manifestarse en contra o a favor de algo. Bueno. En los siguientes artículos, en los siguientes incisos, se incluye también a lo que definen como organizadores. Textualmente define como tales a toda persona humana, persona jurídica reconocida o no, o conjunto de ellas que convoque a otras personas a participar de una reunión, coordine a personas para llevarla a cabo, provea cualquier tipo de medio material o logístico para realizar la reunión, o pase lista, registre presencias o ausencias o por cualquier medio escrito o de grabación de imágenes. De hecho, el artículo 327, que bueno, a la postre sirve como una corrección o una modificación al artículo 194 bis del mismo código, la responsabilidad a la que se refiere este artículo va a resultar independiente de la asistencia o no de los organizadores o coordinadores a la reunión o manifestación. De hecho, la cadena de responsabilidades así podría no llegar a tener ningún tipo de fin. Un retweet, una historia o un posteo que se comparte convocando a un cacerolazo, y de paso le mando un saludo también a al grupo de vecinos de La Plata que está escuchando, me avisaron hace un rato, que están escuchando la columna, les mandamos un saludo. Cualquier tipo de esas convocatorias por redes sociales convierte al que lo hace en un organizador o en un facilitador de una manifestación, una protesta, que para el caso ya viene a ser algo de riesgo en este gobierno, si esto se llegara a implementar. O sea que si yo, por ejemplo, adhiero, ellos en La Plata, vamos a mandarles saludos también, adherimos, se manifestaron y yo en las redes de esa organización o de una persona en particular, yo retuiteo o comparto la convocatoria, yo soy delincuente también para este proyecto.
tiene penas establecidas, así que sí, la palabra es delincuente, porque es lo que está establecido. De hecho, tiene condenas. Siguiendo sobre el mismo punto, el proyecto dice que quienes organicen manifestaciones o reuniones serán solidariamente responsables por los daños que los manifestantes ocasionaren a terceros o a bienes de dominio público o privado, y además de pagar estos costos recibirán una multa. Así que también, cuando vayan a darle retweet a una convocatoria o a una invitación a un cacerolazo, tengan en cuenta esto. El artículo 330, vamos un pasito para atrás. El artículo 330 agrega un inciso, el de la letra Z, al artículo 48 de la Ley de Tránsito, que es el que detalla las prohibiciones que hay en la vía pública. Prohibiciones que van de todo tipo, desde conducir alcoholizado hasta, no sé, atropellar a un transeúnte, abandonar animales, cualquier tipo de prohibición en la vía pública. Lo que el gobierno propone acá es agregar una prohibición más, que es la de impedir u obstaculizar totalmente el tránsito en arterias o avenidas, rutas nacionales y puentes interjurisdiccionales mediante una movilización o protesta social. Así que ahí también se agrega un artículo en el cual se prohíbe el corte de avenidas o rutas. Y siguiendo luego con el artículo 332, acá directamente se intenta quitarle los hijos y las hijas a quienes se manifiesten junto a ellos. Se ampara de una forma bastante tirada de los pelos de la Convención de los Derechos, la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño, y se justifica de alguna forma diciendo que si alguien menor de 13 años está en una protesta sin sus padres o tutores, deberá ser fichado con un inmediato aviso al organismo de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esto es una amenaza también que, y vamos a volver también atrás, y la intención, les juro que no es mezclar las cosas, pero Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social del gobierno anterior, había mencionado también en una famosa y nefasta cadena de tweets que algo parecido podía llegar a ocurrir con las protestas que se realizaran durante los últimos meses del gobierno anterior. O sea, realmente se había hecho exactamente el mismo análisis, se había arrogado también la representación y la potestad de aplicar la Declaración de Derechos, la Convención de Derechos del Niño, justamente, para poder interceder en la custodia o en el tutelazgo de los menores de quienes hacen manifestaciones o piquetes. A ver, ahí tenemos una continuidad, no fue una ley, no fue un decreto, quizás no se llegó a aplicar, pero la verdad es que fue una amenaza que fue real y que ahora, y fue en tiempo de campaña también, y que ahora se intenta tipificar directamente en una ley y en el Código Penal. Una de las herramientas favoritas, y siguiendo también con el articulado, una de las herramientas favoritas de las fuerzas represivas para sofocar la protesta social, para desalentarla, para quitarle fuerza, es la figura penal de atentado y resistencia a la autoridad. Básicamente es porque es difícil de probar, es prácticamente la palabra de los agentes o los oficiales o quienes realizan el procedimiento, y es muy difícil también de desbaratar. Y usualmente se usa para el armado de causas directamente por parte de las fuerzas policiales. Bueno, el artículo 342 del proyecto que mandó el gobierno reformula el artículo 237 del Código Penal, referido a esta tipificación penal que hoy reprime con penas de 1 mes a 1 año a quien empleare intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia o a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, contra la policía. Sí. En la nueva formulación, el gobierno propone aumentar esas penas de 1 a 3 años y 6 meses de prisión. Esto también se repite en el artículo siguiente, 343, que se refiere a si el hecho se cometiere a mano armada o por la reunión de más de 3 personas, macheando con uno de los artículos anteriores, o si el culpable fuera funcionario público o si el delincuente pusiere las manos sobre la autoridad, las penas en este caso pasarían a ser de entre 4 a 6 años de prisión. Y el artículo 344 modifica la legítima defensa. Esto también es importante. Sobre lo anterior, la modificación de estas penas en cuanto a causas sobre atentado y resistencia a la autoridad las convierten en penas de cumplimiento efectivo. Todo lo que era escarcelable, ahora pasaría, incluso un corte de ruta o un corte de calle, pasaría a ser con pena de cumplimiento efectivo. Eso también es un detalle importante. Sí, no es un dato menor. Y es un detalle también para asustar y alarmar
a que las personas no se puedan sumar a manifestaciones como las que vimos durante todo el transcurso de la última semana a partir del anuncio del DNU e incluyendo también la presentación de este proyecto de ley. Y por supuesto las movilizaciones que ocurrieron los últimos 2 miércoles. La del miércoles pasado de los movimientos piqueteros y sociales y de la izquierda, y la de esta semana de la CGT y de los sindicatos. Y vamos a cerrar esta parte del análisis, ya nos fuimos un poquito de tiempo, pero esto es importante, puntualmente, porque el artículo 344, y esto se mete también con muchas cuestiones relacionadas ya no solo a las libertades democráticas de hoy, sino también a cuestiones relacionadas con los derechos humanos de ayer y de hoy, que modifica la legítima defensa según el artículo 34 del Código Penal. Legítima defensa en función de la preventora. La preventora es la fuerza policial, federal o cualquier policía distrital. Estos cambios permiten una aplicación más amplia de la mano dura de las fuerzas de seguridad e incluyen la obediencia debida como eximente de culpa. La modificación elimina la punición en 7 casos particulares, están mencionados en el proyecto de ley. Algunos de ellos son la incapacidad para comprender la criminalidad de un acto, la defensa propia o el cumplimiento del deber, que es súper amplio también. El cumplimiento del deber es algo completamente amplio, entre otros. Y se destaca, bueno, también la restauración, como mencionábamos, de un término bastante nefasto, tristemente célebre en la historia reciente argentina, que es la obediencia debida, lo que podría traer incluso implicaciones en los juicios de lesa humanidad corrientes y los que están por comenzar, si es que comienzan, porque la verdad es que ya hay varios que se han aplazado. Hay juicios que debían comenzar en las últimas semanas de diciembre y que fueron directamente aplazados para mitad de año que viene. Y esto puede permitir también legitimar la vieja doctrina Chocobar, la vieja nueva doctrina Chocobar en las fuerzas de seguridad y, bueno, permitir ampliar también el abanico represivo, el gatillo fácil y el accionar criminal y mortal de las fuerzas de seguridad contra civiles en casos en los que a discrecionalidad el oficial considere que él o alguna otra persona está en peligro o para intentar algún tipo de control sobre la sociedad, que de hecho es una parte también de lo que se llama violencia institucional, que es, por un lado, reprimir y castigar, y por el otro lado, mantener un cierto control sobre todo de las clases más oprimidas. Y mantener, y sobre todo también en los barrios populares, en los barrios donde hay mayor cantidad y tipo de carencias. Esto la verdad es que puede ser un caldo de cultivo para un retroceso bastante importante en cuanto a derechos humanos, ya que creo que ni siquiera estamos hablando de volver a los 90, de volver a la dictadura. Incluso retrae viejos decretos y legislaciones de la dictadura llamada Revolución Argentina, la de Juan Carlos Onganía, de la década del 60, que los trae también en vigor nuevamente esta ley. Así que, bueno, en materia de derechos humanos y de libertades democráticas, tengan en cuenta quienes se van a movilizar en adelante que si esto se llega a aprobar, todos vamos a estar en peligro de perder nuestra libertad o incluso de perder mucho más que eso. Bien. Sí, me da la sensación también por todo lo que contaste que muchos, de alguna u otra manera, seremos criminales y finalmente Patricia Bullrich va a tener que cumplir con su promesa de campaña cuando ella era candidata a presidenta por un partido no del que termina formando parte, que iba a construir la cárcel Cristina Fernández de Kirchner porque vamos a hacer muchos los presos, no va a dar lugar abasto. Exactamente, de hecho ya... Los tuiteros van a ir todos presos. Vos que te veo ya conectado en Zoom, vos caés también y vos del otro lado también. De hecho, ya mismo las cárceles están con por lo menos un 55% de sobrepoblación y de gente que no debería estar ahí, que no tiene condena firme o que tiene prisión preventiva. Así que, bueno, la verdad es que esto va a ser un delirio total, la verdad. Es que ni siquiera sé si da para reírse, pero... Ponemos un poquito de humor porque... La verdad es que no sé qué otra cosa podemos hacer ahora, ¿no? Exactamente. No sé cuál es el recurso. En este momento aplicar un poquito de sorna y de humor para sobrellevar estas y otras tantas noticias. Bien, bueno, eso es todo por esta semana. Y no es poco. No es poco. De hecho, hay varias cosas que no llegamos a hablar. Pero bueno, esto fue todo por esta semana. Les agradezco por el espacio. No, gracias a vos, y les deseo muy feliz año, dentro de lo posible, a todos ustedes y a quienes nos estén escuchando. Esperemos que el 2024 sea muchísimo, muchísimo mejor que este año. Si estuvo bueno para ustedes del otro lado, el año que viene que esté mejor. Y si no estuvo tan bueno, obviamente deseamos que sea mejor. Muchísimas gracias, Pablo. Siempre un placer escucharte. Y
Y si me quiero suscribir, yo ya estoy suscrito, a mí me llega, así que no... @phb_ok, Instagram se suscriben a fin de un... y Twitter también, sí. No le voy a decir X porque no sé cómo pronunciarlo, o sea, me suena raro decirle X. Ex. ¿Nunca tuviste una ex? Sí. Bueno, va a tener una cuenta en ex. @phb_ok en ambas redes. Se pueden suscribir a Fin de un Mundo, newsletter que reúne las noticias de violencia estatal, represión policial, derechos humanos, temáticas de ambiente y acceso al hábitat. Y si quieren colaborar con el periodismo independiente y de Semanario de Derechos Humanos y Justicia Social y demás, pueden aportar ahí un cafecito a Pablo. Sí, lo desean y lo pueden hacer en este contexto, sino cualquier tipo de difusión, la verdad es que es súper importante. Tal cual. Bueno, Pablo, esto no estaba bien, pero como estamos medio cerca de la hora, José, ¿vos tenés tiempo para hacerlo en el próximo bloque con una persona acá adentro para no te queda tiempo? Sí te queda, ¿sí? Y vamos a invitar a una persona acá adentro para hablar un poquito del tema y además, obviamente, primero un poco de básquet. Esto es producción en vivo. Perdóname, Nahue, pero justo son y 27 y nosotros nos vamos a ir al primer corte. Entonces, gracias, José Tripodero, que ya está del otro lado hace un rato esperando por... Bueno, lástima la pilcha. Está buena, pero no... valía el tiempo justamente para hablar de toda esta actualidad. Así que nosotros reacomodando y que Nahue ahora me va a retar, pero para que aprenda mi otro productor Gustavo, que se molesta, ¿sí? Y un saludo para Beto y a Javier que están escuchando y un montón de gente más. Así que nosotros lo que vamos a hacer es el primer corte de esta mañana con flash informativo, con un resumen muy breve de lo que hay que saber en esta jornada. Música para levantar la mañana de viernes, ya el último viernes del año. Y luego ya lo tenemos del otro lado conectado José Tripodero. La vamos a invitar a Vicky Duclos-Ibot para hablar un poco de estas noticias en el aspecto cinematográfico, además, por supuesto, de NBA. Ya volvemos. DNU vigente. Este viernes comenzó a regir el decreto de necesidad y urgencia que desregula la economía. Aunque hubo casi 30 recursos de amparo, la justicia no dio respuesta a los reclamos de organizaciones, sindicatos e individuos. Aumenta el transporte. El gobierno nacional actualizó 45% la tarifa del transporte urbano de pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires, más conocida como AMBA. El boleto mínimo pasa de 52,96 a 76,92 pesos a partir del próximo lunes. Siguen las tormentas. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta naranja por tormentas severas con ráfagas y granizo en Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy y Tucumán. También rige alerta amarillo por lluvias y tormentas en Santa Fe, Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca y Jujuy. Invasión de mosquitos. Debido a las intensas lluvias de los últimos días, proliferaron gran cantidad de mosquitos en el país. Advierten sobre las medidas de prevención para evitar enfermedades como fiebre amarilla, dengue y chikungunya. Se termina el 2023. Nos despedimos de un año que nos deja crisis económica, cambio de gobierno nacional, el regreso de Lula en Brasil, Lionel Messi en la Liga de Estados Unidos, el fenómeno Barbenheimer y la guerra entre Israel y Palestina.